El Camp Nou no era solo un estadio aquella tarde, era un volcán a punto de estallar. Cada asiento lleno, cada voz al unísono, todo respiraba una tensión que solo los grandes momentos pueden crear. La temporada estaba en su tramo decisivo, y para el FC Barcelona, cada punto valía oro. Frente a ellos, el Athletic Club, un rival histórico, con fama de ser un equipo aguerrido, duro, que jamás regalaba un centímetro. Su defensa era una muralla que parecía imposible de traspasar. Pero en medio de aquella batalla táctica y física, apareció un rayo de luz. Un joven que apenas contaba con 17 años, pero que parecía llevar en sus pies la experiencia de un veterano curtido en 1000 batallas. Lamine Yamal, un nombre que hasta hacía poco resonaba solo en los pasillos de la Masia, comenzaba a hacer temblar los cimientos del fútbol español. Desde que el árbitro pitó el inicio, la presencia de Lamine se sintió como una inyección de energía pura. Corría con esa determinación que solo poseen los grandes talentos, inteligente, incisivo, sin miedo, con la mirada siempre alta, buscando aliados, buscando el espacio donde se podía crear magia. El Athletic apretaba fuerte. Su defensa era férrea, disciplinada, y cada intento azulgrana parecía chocar contra un muro invisible. Pero Lamine no se dejó amedrentar. Su movilidad era un enigma para los rivales, una diagonal por aquí, un cambio de ritmo por allá, una pared rápida que desarmaba el cerrojo defensivo. Sabía cuándo acelerar, cuándo bajar el ritmo. Su inteligencia futbolística ya destacaba con claridad. Y entonces llegó el momento que quedó grabado para siempre en la memoria del Camp Nou. Al minuto 35, una jugada que parecía romper el guión. El equipo recuperó el balón en la zona media, rápido, como si la pelota tuviera alas. El pase llegó limpio a Lamine, que recibió la pelota en la banda derecha. Frente a él, el lateral del Athletic, dispuesto a frenarlo. Pero no sabía con quién se enfrentaba. Con un primer amague, Lamine hizo que el defensa perdiera el equilibrio y cayera al césped. El público contuvo el aliento. El joven aprovechó para avanzar con paso firme, casi danzando entre las líneas. Se acercaba al área, ese lugar donde los sueños se hacen goles. Y entonces, con una zurda que parecía dibujar en el aire, levantó la cabeza, calculó el ángulo y disparó con una potencia y precisión inusuales para alguien de su edad. El balón voló rasante, se coló en el ángulo superior izquierdo del portero, que no pudo hacer nada. El estruendo en el Camp Nou fue ensordecedor. Gritos, aplausos, saltos y lágrimas de alegría. No era solo un gol, era la confirmación de que un nuevo talento había llegado para cambiar la historia. Cuando Lamine corrió hacia la grada, no lo hizo con arrogancia ni con gestos desmedidos. Su sonrisa contenía humildad, respeto y, sobre todo, hambre. Aquella celebración fue más un mensaje para sí mismo que para el mundo, esto era solo el principio. En la rueda de prensa posterior, la atención estaba centrada en el chico que acababa de hacer vibrar a uno de los estadios más míticos del planeta. Las preguntas fueron muchas, pero la respuesta de Lamine sorprendió por su madurez. Estoy feliz por el gol y por ayudar al equipo. Pero sé que esto es solo el comienzo. Hay mucho por trabajar y aprender. Palabras sencillas, sí. Pero cargadas de una conciencia poco común en alguien tan joven. Lamine no buscaba la gloria instantánea ni los flashes momentáneos. Su mirada ya estaba puesta en la carrera larga, en el esfuerzo constante, en construir una leyenda con trabajo y sacrificio. Y mientras la prensa empezaba a bautizarlo como la joya del Barcelona, Lamine tenía otro pensamiento que lo fortalecía. Pocos días antes del partido, había recibido una carta. No era cualquier carta. Era un mensaje de una leyenda viva del fútbol, un maestro que le hablaba desde la experiencia sobre el verdadero valor del esfuerzo, la paciencia y la humildad. Pero esa historia, esa conexión íntima y poderosa, sería contada en los capítulos siguientes. Por ahora, lo que quedaba claro para todos era que aquel gol ante el Athletic no solo había abierto el marcador, sino que había abierto una puerta gigantesca hacia un futuro lleno de promesas, desafíos y, sobre todo, magia. El futuro ya estaba aquí. Se llamaba Lamine Yamal. Pocos saben que detrás de la confianza que desbordó Lamine Yamal en ese gol contra el Athletic, había una fuerza intangible que alimentaba su espíritu. No era solo el talento natural, ni la técnica pulida en las sesiones diarias de entrenamiento. Había una fuente más profunda de motivación que cruzaba continentes y generaciones. Esa fuente llevaba el nombre de Luka Modric.
Desde que Lamine comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol profesional, Modric fue para él mucho más que un referente en la élite mundial. Era un ejemplo vivo de cómo un niño que había crecido en medio de la adversidad podía, con voluntad férrea y trabajo inquebrantable, alcanzar la cima. La carrera del croata, marcada por una historia de superación personal y profesional, encendió en Lamine una llama que no se apagaría. Tras la retirada de Luka Modric del Real Madrid, un hecho que conmocionó a millones de aficionados, se produjo un gesto que pocos conocieron. En secreto, el croata escribió una carta para Lamine. No era un simple mensaje de felicitación ni un consejo genérico. Era una misiva que hablaba con la sinceridad de quien conoce el peso de la fama y la exigencia desde dentro. La carta llegó en un sobre sencillo, sin grandes adornos, pero con un contenido poderoso que resonó en el corazón de Lamine. Modric le relataba con humildad las batallas que tuvo que enfrentar, los momentos de incertidumbre en los que dudó de su camino, las heridas invisibles que dejó la presión y, sobre todo, la importancia de no perder la esencia personal. Lamine, escribía Luka, el talento es solo el punto de partida. La verdadera diferencia la hacen las horas invisibles que dedicas a pulir tu juego y tu carácter. He visto a muchos jóvenes promesas caer en la trampa de las comparaciones y las expectativas. No caigas tú. No intentes ser yo, ni Messi, ni nadie más. Sé tú mismo. Escribe tu propia historia con tus propias reglas. Estas palabras llegaron en un momento en que las dudas empezaban a invadir a Lamine. La presión mediática, las comparaciones constantes, la fama incipiente, todo se acumulaba y a veces parecía demasiado para un chico que solo quería jugar y disfrutar. Pero la carta de Modric le dio un nuevo aire, un nuevo propósito. Desde ese instante, aquella inspiración silenciosa se convirtió en un motor invisible. Cada entrenamiento, cada minuto en el campo, era una oportunidad para honrar ese consejo. No solo para mostrar talento, sino para construir con paciencia y esfuerzo un legado genuino. En las entrevistas posteriores, Lamine no dudaba en reconocer cómo ese mensaje había moldeado su mente y su espíritu. Para él, Luka Modric no era solo una leyenda del fútbol, sino un mentor invisible que le enseñaba que la grandeza no es cuestión de talento puro, sino de humildad, sacrificio y constancia. En el juego, esa influencia se hacía patente. Lamine comenzó a adoptar aspectos clave del estilo de Modric, la visión para anticipar movimientos, la pausa justa para leer el juego, la precisión quirúrgica en los pases, y, sobre todo, esa calma estoica que le permitía tomar las decisiones correctas aún bajo la presión más feroz. Era como si, a través de aquel legado, un puente invisible uniera a dos generaciones, dos mundos, dos estilos distintos pero con la misma pasión por el fútbol. Modric, el maestro que pasaba la batuta, y Lamine, el discípulo que la recibía con respeto y determinación. Este capítulo de la historia revela que detrás de cada gol memorable, detrás de cada ovación en los estadios, hay un trabajo silencioso y un ejemplo que guía a quienes sueñan en grande. Y para Lamine Yamal, esa inspiración llevaba el nombre imborrable de Luka Modric. Después de la victoria contra el Athletic y del gol que quedó grabado para siempre en la memoria de los aficionados, la atención mediática sobre Lamine Yamal se disparó como nunca antes. No solo por su destreza en el campo, sino también por algo que sorprendió a muchos, la sinceridad y la profundidad con la que hablaba sobre su ídolo y mentor, Luka Modric. En una entrevista exclusiva organizada en el Camp Nou, rodeado de un mar de micrófonos, cámaras y preguntas insistentes, Lamine decidió dar un paso más allá y abrir su corazón. No buscaba frases vacías ni respuestas preparadas para la prensa. Quería expresar lo que realmente sentía y lo que aquella figura legendaria significaba para él en su vida y carrera. Luka Modric es mucho más que un jugador para mí, dijo con una voz tranquila pero cargada de emoción. Es un ejemplo de cómo el talento debe ir acompañado de humildad, de trabajo incansable y respeto por el deporte y por los demás. Sus logros en el campo hablan por sí solos, pero lo que realmente valoro es su forma de ser, dentro y fuera del césped. Sus palabras, honestas y sin pretensiones, resonaron más allá de los estudios y las pantallas. Llegaron al corazón de aficionados, de sus propios compañeros, de entrenadores y periodistas. En un mundo donde muchas veces las declaraciones públicas parecen guiones repetidos, Lamine mostró una madurez emocional que pocos esperaban en alguien tan joven. Pero la verdadera transformación llegó cuando reveló el impacto profundo que tuvo en la carta que recibió de Luka Modric tras su retirada del Real Madrid, un gesto que para muchos pasó desapercibido. Pero que para Lamine fue un punto de inflexión. Recibir esa carta fue un momento decisivo en mi vida, confesó,
mirando con sinceridad a los periodistas. No solo porque venía de un jugador de su talla, sino porque sus palabras me hicieron comprender que debo forjar mi propio camino. Con paciencia, honestidad y trabajo. Me recordó que el talento es solo una parte, la fortaleza mental para enfrentar la presión, las críticas y las dudas es lo que realmente marca la diferencia. La entrevista se viralizó casi de inmediato. Los titulares de medios deportivos más prestigiosos destacaron la conexión entre esas dos generaciones y cómo Lamine, con sus palabras, había humanizado aún más la figura de una estrella mundial como Modric. Mientras enseñaba que la admiración genuina puede convertirse en un motor para crecer, en lugar de una carga que limite. Los expertos comenzaron a analizar este fenómeno con atención, en un deporte cada vez más marcado por la inmediatez, la fama rápida y la superficialidad. Figuras como Lamine Yamal emergían como la esperanza de una renovación profunda en los valores. La humildad, el respeto y la dedicación que Luka Modric llevó como bandera durante toda su carrera, ahora se volvían parte del ADN de una nueva generación, encarnada por el joven azulgrana. Este momento público no solo fortaleció la imagen y el prestigio de Lamine, sino que también abrió un debate amplio y necesario sobre la importancia de tener modelos a seguir auténticos en el deporte y en la vida. Porque en esas palabras transformadoras, el joven futbolista mostró que el futuro del fútbol no dependerá únicamente de las habilidades técnicas ni de la fuerza física, sino también de la calidad humana que cada jugador lleve consigo. En ese instante, quedó claro para todos, el legado de Modric no terminaba con su retirada, sino que seguía vivo en la voz y en la actitud de Lamine Yamal. Y ese legado no era solo un espejo, sino una brújula que guiaba al joven hacia su propio destino. La admiración que Lamine Yamal sentía por Luka Modric no se quedó en un simple gesto personal ni en palabras aisladas. Poco a poco, esa relación simbólica comenzó a ser vista como un puente poderoso que conecta generaciones distintas del fútbol mundial, un vínculo intangible que trasciende edades, estilos y épocas. Dentro del FC Barcelona, compañeros y entrenadores no tardaron en percibir cómo el joven talento no solo absorbía la técnica y la creatividad en el campo, sino también los valores profundos que Modric había encarnado durante toda su carrera, la paciencia infinita, la inteligencia emocional para manejar la presión y ese liderazgo silencioso que no grita, pero se siente en cada movimiento y decisión. Hansi Flick, el director técnico, no ocultaba su admiración por la evolución de Lamine y la influencia positiva que su referencia a Modric había tenido en su forma de crecer como futbolista. Lamine tiene algo especial, comentaba en varias entrevistas. No es solo su habilidad con el balón, que es prodigiosa, sino cómo entiende el juego, cómo lee las situaciones y, sobre todo, cómo se comporta como profesional dentro y fuera del campo. Ese legado que menciona de Modric se nota en su actitud, en su respeto hacia el equipo y la competición. Eso es lo que lo hace verdaderamente único, y a una edad tan temprana. En el mundo de la prensa deportiva, esa relación empezó a cobrar dimensión pública. Se habló del efecto Modric en el fútbol contemporáneo, un fenómeno que no solo habla de estilo o rendimiento, sino de la importancia de la transmisión de valores entre generaciones. Expertos en deporte y psicólogos destacados analizaron cómo estas conexiones emocionales y simbólicas son clave para el desarrollo integral de un jugador, capaz de afrontar las exigencias de la élite sin perder su esencia humana. Incluso se organizaron charlas, seminarios y conferencias donde se discutió esta influencia y Lamine fue invitado a compartir su experiencia ante audiencias tanto deportivas como académicas. Allí, más allá de técnicas y tácticas, el joven no hablaba solo de fútbol, sino del poder de la humildad, la resiliencia y el respeto como bases imprescindibles para cualquier deportista que aspire a dejar una huella verdadera. Los aficionados, por su parte, respondieron con entusiasmo y cariño a esta historia que parecía darle al fútbol un sentido más profundo. Para muchos, Lamine no era simplemente otro jugador más, era la continuidad viva de un legado que había marcado una época dorada y que ahora renacía con una energía renovada, una esperanza tangible para el futuro. Era el símbolo de que los valores más genuinos y auténticos perduran, se adaptan y trascienden el paso del tiempo. En el plano personal, Lamine tomó la decisión consciente de trabajar junto a mentores y psicólogos deportivos que le ayudaran a fortalecer esa conexión interna con el legado de Modric. Sabía que esa influencia no debía convertirse en una carga, sino en un faro para construir su propia identidad. Un camino donde cada generación debe aportar algo nuevo sin perder la esencia que hizo grande a quienes vinieron antes. Este capítulo muestra que el legado en el deporte no se limita a los trofeos, los récords o las estadísticas.
Es, sobre todo, la transmisión de valores, enseñanzas y ejemplos que forman el carácter y moldean la mentalidad. Y Lamine Yamal, al honrar y aprender del camino de Modric, se convierte en el guardián de esos valores, permitiendo que sigan vivos y se transformen en una luz que guía a quienes vendrán después. El legado trasciende generaciones porque va más allá del tiempo. Es una llama que se pasa de mano en mano, iluminando con fuerza el camino de todos aquellos que sueñan con dejar su huella en el fútbol y en la vida. Con el paso de los meses, la relación simbólica entre Lamine Yamal y Luka Modric dejó de ser solo un tema de conversación o una inspiración abstracta para convertirse en una realidad palpable dentro del FC Barcelona y en la escena internacional. La joven promesa, fortalecida y moldeada por ese legado intangible, comenzó a consolidarse como una pieza fundamental del equipo y una figura emergente que capturaba la atención del fútbol mundial. Cada partido era un nuevo escenario donde Lamine demostraba que no solo poseía un talento innato, sino también una madurez, una disciplina y una capacidad mental para competir y brillar al más alto nivel. Su juego elegante, inteligente y decidido mostraba a un futbolista que entendía la importancia de cada instante sobre el césped, llevando consigo no solo la esperanza de un club histórico, sino el orgullo de representar con dignidad y respeto los valores que Modric le había transmitido en esa carta y en sus palabras. Los entrenadores, incluido Hansi Flick, coincidían en que Lamine no solo crecía como jugador, sino que comenzaba a emerger como un líder silencioso en el vestuario. Su capacidad para tomar decisiones en momentos clave, su lectura del juego, la visión para conectar con sus compañeros y la entrega constante en cada entrenamiento y partido lo posicionaban, sin lugar a dudas, como un futuro referente tanto del FC Barcelona como de la selección española. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego llegaría con la esperada convocatoria a la selección absoluta. Para muchos, ese era el momento en que el joven talento debería demostrar que estaba preparado para la élite. Y Lamine no defraudó. En su debut con la selección, su seguridad, confianza y personalidad sorprendieron tanto a veteranos como a críticos. Supo manejar la presión con naturalidad, mostrando destellos del jugador que ya se perfilaba como una de las grandes promesas del fútbol español. Durante la rueda de prensa posterior a ese primer partido, Lamine pronunció unas palabras sencillas pero profundas que reflejaban su compromiso y sus metas para el futuro. Estoy aquí para aprender, para crecer y para darlo todo por mi país. Sé que el camino es largo y está lleno de retos, pero con trabajo, humildad y dedicación sé que puedo llegar muy lejos. Esa declaración era mucho más que un mensaje público, era el reflejo fiel de la mentalidad que había incorporado gracias a la influencia de Modric. Porque, más allá del talento natural, lo que realmente distingue a los grandes es la fortaleza mental, la capacidad para mantenerse firme ante la adversidad y la humildad para seguir mejorando día a día. La historia entre Lamine y Luka no terminó con la carta ni con esas palabras. Luka, a pesar de estar retirado, continuó apoyando a Lamine desde la distancia, enviándole consejos, mensajes de ánimo y recordatorios para no perder nunca la esencia que lo hacía especial. Esos gestos silenciosos, aunque poco visibles para el público, eran un pilar fundamental para el joven jugador, quien valoraba profundamente esa conexión que trascendía generaciones. Para los aficionados, la figura de Lamine Yamal no solo representaba una promesa renovada, sino una esperanza real y tangible de que el futuro del fútbol español estaba en buenas manos. Pero, al mismo tiempo, era un recordatorio poderoso de que la verdadera grandeza no es cuestión de azar ni de talento aislado, sino de esfuerzo, paciencia, humildad y la inspiración que solo pueden brindar aquellos grandes que allanaron el camino. Así, este último capítulo cierra con un mensaje esperanzador y firme: la grandeza se construye con dedicación constante y respeto profundo por quienes nos precedieron. Lamine Yamal, con su talento deslumbrante y su humildad sincera, no solo es la promesa de un futuro brillante para el fútbol, sino un digno heredero del legado que Luka Modric dejó grabado en el corazón de todos los que aman este deporte.